siempre se puede mejorar. Siempre se puede mejorar la producción, ¿sí? Y como mi idea siempre es nivelar hacia arriba y no hacia abajo, obviamente que espero siempre que podamos mejorar. Ahora, no es esto que yo lo estoy diciendo a forma de reto. Yo se las envío, ya las tengo las correcciones, pero ahora déjame hacer una devolución en líneas generales. En líneas generales los trabajos estuvieron bien, ¿sí? Pasamos por eso. Consejos, ¿sí? Una serie de volver a releer el texto una vez que se envía, ¿sí? O antes de enviarlo, volver a releerlo. Tantas veces como sea necesario. Van a ver que en la relectura de ese texto van a encontrar aquellas cuestiones que tienen que corregir, que tienen que darle un sentido, que no tienen coherencia, que no tienen cohesión, ¿sí? Vuelvo con esta idea de hacer el texto. Otra de las cuestiones a señalar, si me envían en PDF, es imposible que yo le haga una corrección en el texto, porque no se puede modificar, ¿sí? No se puede modificar. Entonces, sí, Cristian. Profe, disculpe, sabe que se lo mandamos, calculo, estoy hablando particularmente de mi persona, pero porque varios profesores nos piden que cuando cargamos en PEDCO los documentos que lo enviemos como archivo PDF para que puedan realizar las correcciones. Y es por eso que por ahí se lo mandamos. Discúlpenos que... No, está bien, pero lo que pasa es que yo no sé si utilizaron alguna vez o algún profesor les corrigió un trabajo con el control de cambios. ¿Saben lo que es el control de cambios? Es como esto de poner Claro, notitas sí, o algo te va así, ¿no? poniendo notas al costado. Es una fórmula bastante buena para que los trabajos tengan un ida y vuelta o que ustedes tengan un ida y vuelta con los profesores, ¿sí? Que ustedes envíen los trabajos y nosotros les podamos hacer una devolución con el control de cambio. El problema es que si el trabajo está en PDF, es muy difícil poder modificarlo, ¿sí? Hay que reconvertirlo a ODT, ¿sí? O a un documento de texto. Y se hace muy complicado para la devolución. Aquellos que me lo entregaron en Word, yo les hice el control de cambio con la devolución. Igual tengo anotado las devoluciones y se la hago en forma individual. Se lo devuelvo hoy a las 12, o sea, para que haya una regla justa y de paridad entre lo que ustedes hicieron para entregar y lo que yo hice para devolvérselo, se lo voy a entregar antes de las 12. Y como todos utilizaron hasta las 11:59 para entregar los trabajos, yo a las 11:59 le voy a enviar los trabajos a ustedes. Nada, mentira. Un chacarrillo, igual. Pero es como diría el personaje este de la televisión. Está mal, pero no tan mal. Bien. Otra de las cuestiones, la presentación del trabajo es todo. ¿Sí? La presentación, cómo yo presento el trabajo es fundamental. Dice mucho la presentación del trabajo. Dice mucho. La verdad que ese texto tiene que estar justificado, ese texto tiene que estar en un mismo formato de escritura. Yo no puedo pasar de Arial a Time New Roman, ¿sí? No puedo pasar de un formato de letra a otro. Yo, o sea, porque sinceramente a mí me interesa más el aprendizaje que la rigurosidad, pero realmente hay profesores que son re exigentes y que realmente no se lo hubieran recibido a los trabajos. Tranquilamente, ¿sí? Con algunas cuestiones de formato. Yo me acuerdo, había un profesor, teníamos un profesor en sociología, sí, estuvimos en sociología y después estuvimos en una materia que se llamaba teoría sociológica, después se reformuló el programa, pero yo te estoy hablando del programa viejo, ustedes son parte del programa nuevo del curso, que se ponía a medir con las reglas. Podía medir con las reglas los trabajos a ver si cumplía con el interlineado, por ejemplo. Si cumplía con la sangría, si cumplía con la alineación del texto. Bueno, nada, digo, hay de todo dentro de la universidad, ¿sí? Hay personas que son más rigurosas desde lo metodológico. Bueno, yo entiendo de que estamos en un proceso de enseñanza y de aprendizaje
y nadie nació sabiendo, ¿sí? Se lo dije de la primera clase, entonces, evidentemente, no me voy a poner riguroso con eso. Por otro lado, ¿sí? Cuando entreguen un trabajo, traten de ponerle a ese documento, al nombre del documento que van a entregar, su apellido, ¿sí? En este caso los apellidos de ustedes, yo sé que lo hicieron varios, pero otros no, ¿sí? Guión, teoría política. Por ejemplo, si yo voy a entregar un trabajo, le pongo Pereira, que es mi apellido, Rego, ¿no? Utilicé como, bueno, vamos a usar Bichara. Así, o Cáceres, ¿no? Bichara, guión bajo, teoría 1. Y así nombro el documento y se lo envío. Y lo envío para corregir, ¿sí? Cuestiones que son de formato, ¿sí? Son de forma, que no hacen el trabajo en sí, pero que sí son necesarios para las próximas entregas, no solamente de esta materia, sino de las materias que vayan cursando a lo largo tanto del profesorado como de la carrera de ciencias políticas. Por otro lado, y me parece que acá está el déficit, y el mayor déficit, las citas. Las citas. Yo entiendo, me pareció bárbaro el análisis de Butler y cómo leyeron Vida Precaria y lo entendieron a la perfección, pero pongámosle una cita de autoridad a Butler, ¿sí? Si le estamos sacando de su texto, no cometamos un robo en el orden de lo intelectual. No le robemos a Butler. O sea, imagínense que Butler se quedó pensando, por eso son las citas de autoridad. Esa es una de las funciones que tiene. Yo no puedo cometer un robo como que si esa idea era mía. Esa idea es de otra autora. Entonces, tiene que tener su correspondiente cita de autoridad. Ahora, las citas tienen sus normativas, ¿sí? Las normas ya la conocen. Normas zapas, ¿sí? La otra vez leí un meme que estaban diciendo, ¿por qué existirán? Dos dibujitos que estaban en una mesa sentados. ¿Por qué existirán? Y dicen las normas zapas y empiezan a besarse, como diciendo, bueno, lo pueden buscar al meme, ¿no? Porque obviamente hay personas que las detestan a las normas APA, que dicen ¿para qué sirve? ¿Sí? Bueno, sirven para esto, para hacer una cita de autoridad, ¿sí? Para citar una fuente, para respaldar lo que yo vengo sosteniendo, ¿sí? Lo que yo sostengo, además de una construcción personal y propia mía, está respaldado por estos autores. Y eso en la construcción, por ejemplo, del marco teórico es fundamental. Un marco teórico tiene que tener las citas de autoridad. Ahora, ¿cómo se cita? ¿Sí? ¿Cómo se cita? Y el paso a cómo citar, ¿sí? Es fundamental. Porque sí, a ver, no sé si lo puedo anotar o si quieren que les pase. Yo tenía acá, denme 2 segundos que lo voy a buscar. Yo tenía cómo citar con las normas APA. Normas APA de cómo citar. Y en un momento decís, che, estoy tan perdido que no sé cómo citar. ¿Se escuchó o se cortó la última parte? Se cortó. No. Yo no escuché. ¿Hasta qué parte llegaron? No escuché nada de la... Dijo que tenía la estructura de las normas APA. Hasta ahí nada. Eso. Que yo le decía que en verdad están las citas, ¿sí? Obviamente si ustedes buscan normas APA les va a aparecer una explicación de textos desde 100 hasta 40 y 120 páginas que te dicen cómo citar, pero realmente que yo tengo la impresión de que cada vez que se leen esa cita APA
no se entiende cómo citar, ¿no? Uno no entiende muy bien cómo citar, como que muchas veces confunden más de lo que esclarecen, ¿no? Yo, al menos esa es mi primera sensación, de lo que pasa cuando dice un profesor, che, les mando cómo citar. Ah, sí, yo le mando un artículo de cómo se tiene que citar de las normas APA. Explícame, por favor, explícame. No me mandes un artículo que no me lo expliques. Explícame cómo citar, ¿no? Esa, sí, explicación y ejemplo, por favor. Pero yo les estoy diciendo esto porque ocurre, ¿no? No es algo que no ocurra, ocurre. ¿Sí? Bueno, te largo el texto y vos arreglátela como puedas. Arreglátela para saber citar como puedas. Y después, sí, todo el mundo va y cita a Paulo Freire y Pedagogía del Oprimido y... ¿sí? Y dice, ay, la pedagogía, la pedagogía no hace enseñanza, sí. Nada de eso está presente, ¿no? Pero, evidentemente, si largamos, ¿sí?, un texto así crudo, para leer sin explicarlo, es muy difícil comprenderlo. Es muy difícil comprenderlo. Pero bueno, yo les voy a decir más o menos cómo es la cita, cómo son las citas. Las citas se van igual modificando, ¿sí? Yo les voy a mostrar más o menos un trabajo que tuve que hacer sobre un ensayo, sobre Pierre Bourdieu, que tiene un libro que se llama El sentido práctico. Les voy a mostrar más o menos cómo cité yo. No quiere decir que sea la panacea, capaz que lo agarra otra persona y dice, no, este profesor cita como el tuje, sí. Pero bueno, puede llegar a pasar. Hasta ahora no me devolvieron ningún trabajo como diciéndome, usted cita mal, pero bueno. Puede pasar, ¿no? Puede pasar porque se van actualizando todos los años las normas APA o la normativa APA. Eso por un lado. Por otro lado, además de la coherencia, de la cohesión que tiene que tener un texto, otra de las cosas que fui señalando es esta cuestión de cumplir con la letra que se le pide, si se le pide, por ejemplo, Arial 12, ponerlo en Aria 12, poner el interlineado, si se le pide la sangría, poner la sangría, edición, poner, por ejemplo, una carátula, es fundamental. Yo, la verdad que ya no tengo que estar pidiendo que ustedes hagan una carátula. Ya está. Yo no voy a estar pidiendo acá las cuestiones básicas y de forma, ¿sí? Me parece que tenemos que profundizar sobre otras cuestiones referentes, ¿sí? O más referentes a la cuestión de la escritura, de la lectura, de cómo citar, pero no a decirle que tienen que armar, ¿sí?, una carátula para presentarlo, que contenga su nombre, que contenga la pertenencia institucional. Bueno, esas cuestiones son básicas, ¿sí? Fortalezas de los trabajos, ¿sí? Porque empecé con las debilidades y me van a decir, che, bueno, este tipo dijo al final que los trabajos estaban buenos y nos está liquidando, ¿no? Fortalezas, bueno, hay una lectura, se ve una lectura y una comprensión de los textos, eso, por un lado, es gratificante, tanto para mí como para ustedes, ¿sí? Porque entiendo de que pudieron comprender los textos y hacia dónde estaban orientados, ¿sí? Los análisis que ustedes hicieron, por ejemplo, con el texto de Griselda Gambar o con la dictadura cívico-militar, cumplimos, tanto ustedes como nosotros, con el propósito, ¿sí? Que es la aprehensión de los saberes, la aprehensión del conocimiento de esta forma bidireccional, como yo les decía, que yo no soy el poseedor de ningún saber, no soy un sujeto supuesto a saber, y que acá lo que vamos a hacer es construir un saber, ¿sí? Lo construimos. Eso me parece que está logrado, al menos de lo que yo observo y del diagnóstico que yo puedo llegar a realizar, ya que estamos hablando de las personas del profesorado, esta palabra de diagnóstico le va a resultar más ilustrativa que los de la disciplina propiamente de la ciencia política, pero evidentemente es fundamental esta idea de poder, ¿sí?, de poder utilizar como herramienta, ¿sí?, ese análisis de
no solamente comprender un texto, sino poder volcarlo al análisis de la realidad y de la coyuntura política. Es fundamental y me parece que eso está logrado en todas las preguntas, en todas. Y además, otra de las cosas que yo noto es que le interesó la temática, que le interesa la temática, le interesó abordar. Solamente una persona me puso Gamarro, ¿sí? Por Gambaro, pero bueno, a cualquiera se nos chispoteó un autor, ¿sí? O un nombre de un autor, ¿bien? Pero en sí me parece que hay una lectura comprensiva y una aplicación muy buena de los textos. Muy buena de los textos. Obviamente que siempre vamos a tratar de mejorar, ¿no? La idea es poder mejorar. La idea es poder, ¿sí? Realmente lograr una aprehensión lo más cabal posible de los saberes. Bien. Vamos a lo que me pidió Bárbara, ¿sí? A lo que me pidió Bárbara, pero bueno, por decir, ¿no? Lo que más o menos me pidieron ustedes, que es el hecho de citar. Denme 2 segundos que busco el trabajo. Estoy tratando de buscar, si lo encuentro después se lo subo al grupo, ¿sí? Que es un resumen de cómo citar en las normas APA. Pero denme 2 segundos que busco el trabajo. Acá está. Bien. Bien. ¿Qué pasa que no abre? Ahí está. Ya comparto pantalla, ¿eh? Espérenme 2 segundos. Bien. No me deja compartir la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Me dice que no me dejaba presentar la pantalla. No se ve, profe. A ver. ¿Ahí la ven? Ahí está cargando. Bien. Ahora sí. Sí, ahora sí. Bien. Cita. ¿Cómo cita? ¿No? Yo, por ejemplo, vengo hablando de Bourdieu, vengo hablando del hábitus. Bueno, ustedes sabrán, ya lo vieron. Vieron a Bourdieu, ¿no? Vieron Ciencia y Conocimiento Científico, vieron Filosofía, lo vieron. ¿No? Sí, profe. Sí, profe, lo vimos un poco. Bien. Un poco. Sí, fue un poco. ¿Cómo citar, no? Primero, en principal, yo lo que tengo que hacer es contar cuántas palabras tiene el texto. ¿Sí? ¿Cómo hago? Aprieto, clic. Derecho. ¿Sí? Y acá hay 2 formas de contar las palabras. Ahí abajo te dice el número de palabras. ¿Sí? 64. ¿Vieron? ¿Todos ven eso? ¿De 64 palabras? Sí. Bien. Si tiene más de 30 palabras, ¿sí? Lo que yo voy a citar va en un párrafo aparte. ¿Sí? Anoten esta cuestión. Va entre 2 puntos, párrafo aparte, ¿sí? Va en un interlineado menos. Ustedes van a ver que yo vengo, ¿sí? Hablando de Bourdieu en 12, pero ya van a ver que la cita tiene que estar en 11. ¿Lo ven ahí? La cita está en 11. ¿Bien? ¿Va ahí? Sí. Si nosotros nos vamos al párrafo, hacemos clic derecho y vamos a párrafo, el interlineado no tiene que estar en 1,5, sino tiene que estar en sencillo. ¿Sí?
va en interlineado, en un punto menos, ¿sí? Es decir, si yo venía escribiendo en 12, va a ir en 11, va a ir sin interlineado, ¿sí? Y va a ir entre comillas. Y acá me parece que me salté la comilla. Bueno, me hago una corrección a mí mismo también. Puede pasar. Nadie es perfecto, diríamos. Entonces, va aparte, ¿no? Ahora, cuando cito, ¿sí? Cito primero apellido del autor, coma. Yo acá utilizo esto. Hay gente que no lo utiliza. P, punto, que significa página. ¿Sí? Esto, la P, es de la página. Y acá el número de la página. En este caso era la 158. Coma el año de edición del libro. ¿Dónde busco el año de edición? Si ustedes se fijan en las primeras hojas, siempre aparece impreso en el año 2007, 2008, 2012. ¿Sí? ¿Va? ¿Hasta ahí? Yo igual después les voy a mandar, junto con los trabajos, le voy a mandar un pequeño cuadro que resume así esto de forma magistral, de forma más sencilla de cómo ir citando, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo me encontré con citas que eran extensas, que tenían más de 30 páginas, ¿bien? Y que no tenían este formato que requieren las normas APA. Pasando en resumen. Si yo voy a citar, por ejemplo, yo voy a citar a Butler, ¿bien? Voy a poner en párrafo aparte, si tiene más de 30 palabras, 30 o más, lo voy a poner en un párrafo aparte, ¿sí? En un renglón separado del texto, entre comillas, ¿bien? En un interlineado menos, perdón, sin interlineado y en un, ¿cómo es? Ahora no me sale, número menos de letra. En este caso sería 11. El tamaño de la El letra. tamaño de la letra, perdón, sí, a eso iba. No me salía la palabra. Que fue cuando no te salen las palabras, que decía, oh, ¿cómo era esto? Bien, ¿queda claro eso? Eso por un lado, pero se puede citar de otra manera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hubiera querido citar solamente la primera parte? Y esta primera parte, si nosotros vamos a contar las palabras, tiene 21 palabras. Es decir, tiene menos palabras que 30. ¿Qué pasa cuando tiene menos? A ver. Si tiene menos, yo lo voy a poner, ¿sí? En el mismo texto, en el mismo formato y sin comillas. ¿Capiche o no capiche? Ahora le paso el ejemplo de esto. Bien. Está en 12, perfecto. Por ejemplo, que yo diga en términos de Bourdieu, en palabras del autor, el académico reduce a los agentes al estatus o el estatutos, ¿sí? De cuerpos inertes movidos por mecanismos oscuros hacia fines que ellos ignoran. Y acá sí, cito, ¿sí? En el mismo texto, Bourdieu, punto 158, año 2007.
Si tiene menos de 30 páginas. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Paramos cuantas veces sea necesario. No es necesario que salgan aprendiendo acá cómo citar normas APA, ¿eh? El que cree... repite porque justo se me cortó a mí. El que cree que va a salir de acá, de esta clase, ¿sí? Sabiendo citar, no, bueno, después, como todo, la práctica hace el maestro, ¿no? A medida que vayan escribiendo o realizando más trabajos, lo van a ir, o van a poder hacerse con la mecánica. Y eso es fundamental, después cada uno se hace con la mecánica. Sí, Cristian. En el caso del autor que leímos ahora, de Agustín de Hipona, él utiliza, yo lo interpreté así, cuando toma textualmente de los escritos de Agustín, pone todo el texto y después entre corchetes con puntos culmina el texto que tomó. Sí. Yo, en verdad, lo que le estoy diciendo acá no es en la producción ya de un libro, que, bueno, ignoro cuáles son los requisitos que te pedirán, pero realmente estos son los requisitos que pide las normas APA. Es decir, yo si quiero hacer una presentación dentro del círculo académico, ¿sí? Sea en la universidad, o no sé, en la universidad, o quiero hacer una presentación en cualquier otro lugar, te van a pedir estos requisitos, que vos cites con estas normas APA, ¿sí? La entrega de trabajo, si quiero presentarme a un congreso con un trabajo, lo que sea, te van a pedir este requisito. Después, bueno, los autores cuando escriben un libro tendrán o utilizarán otras normas, no son las únicas normas que existen, ¿sí? Las normas APA, pero son las que están o tienen ese estatus científico de validación dentro de lo que es el ambiente académico. ¿Bien? Pero puede pasar lo inverso, ¿sí? Puede pasar de que yo en verdad esté parafraseando al autor. Y ahora yo le voy a mostrar qué pasa cuando se parafrasea al autor, ¿sí? ¿Una cita indirecta? Claro, cuando yo estoy parafraseando al autor, cuando yo no, en verdad estoy recurriendo, pues supónganse que estoy hablando de la alegoría de la caverna, pero no requiero o no voy al texto fuente o al texto madre. Ahí se hace de otra forma y ahora yo se los voy a mostrar cómo se hace, ¿sí? Que también está bueno jugar con eso, pero bueno, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Vuelvo a esto, ¿sí? En el caso de que yo quiera citar o haya citado, ¿sí? Un fragmento del texto que tenga menos de 30 páginas, ¿sí? Lo contamos acá, tiene 22 palabras, tiene menos de 30, va en el mismo texto, en el mismo interlineado, ¿sí? Y sin comillas. ¿Brisa? ¿Quedó claro eso? ¿Brisa? Bueno, no sé. Eso sería porque no es un textual, ¿no es cierto, profe? No, eso es básicamente por lo que dice la normativa APA, ¿sí? Si tiene... Nosotros utilicen como guía esto. Menos de 30 palabras, más de 30 palabras. Más de 30 palabras. Más de 30 y menos de 30. Si tiene menos de 30 palabras, va en el mismo texto. Menos de 30. Lo vuelvo a repetir. Lo pongo acá, así lo tienen.
en la misma letra y con el mismo interlineado. Ahora, si tiene más de 30 palabras, perdón, yo sé que es un embole esto. Y a mí me encantaría estar hablando de Agustín de Hipona, ¿sí? Y ir directamente a lo propiamente dicho de la teoría política. Pero nos va a servir, ¿sí? Les va a servir a ustedes, les va a servir a ustedes para entrega de próximos trabajos y va a servir para la producción de futuros textos, ¿sí? Si tiene más de 30 palabras, va separado, párrafo aparte, ¿sí? Eso es lo que digo con separado. Entre comillas, abro comillas y cierro comillas, ¿sí? En un tamaño menos de la letra, es decir, si yo venía escribiendo en Arial 12, voy a usar Arial 11 y sin interlineado. Hasta ahí. No es necesario que, repito esto, no es necesario que salgamos de acá sabiendo las normas APA, ¿sí? No es necesario eso. Pero, bueno, vamos haciendo el trabajo. También puede ocurrir lo siguiente, puede ocurrir de que yo, en verdad, quiera citar una parte de este texto, pero hay algo del párrafo que a mí no me sirve, ¿sí? Y les va a ocurrir. Bueno, esta parte del párrafo a mí no me sirve, está redundando en lo mismo, no es interesante lo que dice el autor. Cuando pasa así, yo hago 3 comillas, cierro y vuelvo a continuar en el párrafo de abajo. Si es del mismo párrafo, evidentemente, y está en la página 158, y yo quiero citar otra parte del texto, ¿sí? O del mismo párrafo que vengo escribiendo, abro, ¿sí? Paréntesis, le pongo 3 puntos suspensivos y cierro paréntesis y sigo con el texto. No importa igual, ¿eh? Es hasta que nos hagamos con la práctica, ¿sí? Terminé dando metodología de la investigación. ¿Viste? Te he defraudado. Lo que juré destruir, lo estoy enseñando. Bueno, va a servir. Yo solamente quiero que se acuerden cuando digan, hubo una vez un profesor que se tomó el tiempo de mostrarnos más o menos cómo se citaba. Tampoco sabía citar mucho. Les prometo que ya terminamos, ¿sí? Es la primera parte. Ahora, puede ocurrir todo lo contrario, ¿sí? Cierro este trabajo, ¿sí? En menos segundo. Puede ocurrir, bien, que el trabajo, ¿sí? Sea de la siguiente manera. Por ejemplo, que ustedes vengan, ¿sí? Hablando de un aspecto fundamental del autor, por ejemplo, del diagrama, Deleuze habla del diagrama, pero lo están parafraseando, y acá lo único que tienen que hacer es poner el apellido del autor, coma, y porque yo no es que lo estoy citando textual, no estoy haciendo una cita textual, ¿sí? Yo lo estoy parafraseando al autor. Por ejemplo, acá utilicé una categoría que es fundamental de Foucault y no lo cité, solamente le puse el año. Me olvidé una comilla acá. Así entrego los trabajos.
Y después le pido revisar los textos, ¿viste? Que muchas veces es, haces lo que yo hago, no hagas lo que yo digo. Bueno. Pero puede pasar, ¿no? Por ejemplo, acá estoy volviendo sobre una idea central de la autora y no es necesario que la cite, porque vengo parafraseándola, en verdad, sí, vengo parafraseando su idea. Entonces, pongo el apellido del autor, coma y el año de edición del texto, y san se acabó. ¿Bien? Bueno. Nos vamos de las normas APA, por favor. ¿Se me durmieron? ¿Se me durmió medio curso? ¿No? ¿Sirvió? ¿Sirve la explicación? Lo que podemos hacer, si quieren, la próxima clase, eso va a depender de ustedes y de sus ganas o no, es agarrar uno de los textos que ustedes utilizaron, que me mandaron a mí, y corregirlo ya incorporándole en las normas APA. Corregirlo entre todos. Si les parece, si les gusta, si no, si me dicen nada, en verdad, profesor, es re aburrido esto, bueno, y pasamos a otra cosa. ¿Sí? No, igual, profe, más que nada, teniendo en cuenta lo que usted dice, eso lo compartíamos con Maya y con Rolando, de que por ahí cuando tengamos que presentar la tesis y esas cosas, esto tiene que estar totalmente sabido. Sí, no solamente la tesis, cuando ya presenten o le pidan una monografía, le pidan un trabajo o lo que sea, tanto en el profesorado como en la licenciatura, le van a pedir estos requisitos, ¿sí? En cualquier producción de orden académico te piden estos requisitos. Yo me comprometo, ¿sí?, a acabar con la pobreza. No, mentira, eso fue un candidato a presidente. Yo me comprometo a que después, ¿sí?, entiendan que vengo trabajando de la mañana y trabajé también a la tarde y ahora también a la tarde-noche. Me comprometo a después pasarle un pequeño resumen de esta cuestión en un cuadro más sinóptico, ¿sí?, que les pueda servir a la hora de citar. Si quieren, la próxima clase, ya viendo que nos falta solamente Tomás Moro y Maquiavelo para terminar y Agustín de Hípona, ponernos a trabajar con esto, ¿sí? Y les juro que va a servir, porque yo estoy en contra de que los estudiantes queden crudos con esto, ¿no? Como que los profesores le digan, sí, ahora te mando y lean cómo se cita con las normas APA 2020. Sí, yo se los voy a mandar a eso, se los puedo mandar. Ahora, si no lo hacemos en un trabajo de ejercicio, todos, todas, todes, no sirve de nada. Que es inerte, ¿sí? Es infecundo, ¿sí? No produce saber, no produce un saber colectivo eso. Que yo les mande a leer cómo se cita. Otra de las características, verán que hay una multiplicidad de estilos inclusive entre los autores, ¿sí? Y ustedes van a encontrar autores como Platón, que utiliza una forma más del teatro, ¿sí?, de la obra de teatro para desarrollar sus libros, escribe más en prosa, más en forma de ensayo, ¿sí? Y yo le decía esto, hay como dos lados de la vida a la hora de escribir, ¿sí? Está el lado platónico de la escritura, ¿sí? Está el lado platónico de la escritura y está el lado aristotélico. Personas que son muy descriptivas y ordenadas. ¿Bien? Yo, por esas cuestiones de la vida, no quiere decir que esté mal. La gente que maneja y es metódica para realizar los trabajos, la verdad que va más rápido. Yo tengo una forma más de ensayo para escribir. Esa es mi forma de escribir, ¿sí? Yo no soy una persona descriptivamente metodológica, ¿sí? Ustedes saben, y hablábamos con Aristóteles. Aristóteles trata de sistematizar y clasificar
Bien, el mundo. ¿Qué es esto de dos mundos? Se ve horrorizado, ¿sí? Horrorizado con la idea de que existan dos mundos. ¿Qué es esto que existen dos mundos? Nada, hay un mundo y hay que ordenarlo y clasificarlo y se acabó. Esto es una propuesta más estructurada. Ahora, ¿sí? La forma de escritura en prosa, más del teatro, más del ensayo, y a mí me gusta más, ¿sí? A mí me sale así. No quiere decir que a usted le tenga que salir así, ¿sí? A mí me sale así, ¿sí? Escribir. No tengo otra forma de escritura, ¿sí? Lo cual no quiere decir que esté ni bien ni mal. Obviamente, si ustedes me dicen, ¿qué preferís, leer a Platón o leer a Aristóteles? Y yo prefiero leer a Platón. Puede ser que no comulgue con las ideas, puede ser que las ideas comulgue más, ¿sí? Con las ideas de Aristóteles, ¿sí? Puede ser que piense, no que el gobierno tiene que ser del filósofo rey, sino tiene que ser un gobierno, ¿sí? Más democrático, puede ser que comulgue más con las ideas de Aristóteles. Ahora, a mí, sinceramente, yo leo el banquete de Platón y me gusta más que leer Ética a Nicómaco. Perdón, capaz que no tendría que hacer un juicio de valor de este orden, pero es lo que a mí me pasa. No quiere decir que ustedes tengan que pensar de la misma manera. Bien. 18:56 en toda la República Argentina. Cortamos con la cuestión metodológica a lo que preguntaba Bárbara de las devoluciones. La hago hoy antes de las 12, si no me transformo en zapallo o en calabaza o lo que sea. ¿Bien? Termina la clase y se los mando. No se preocupen, ya están las devoluciones, ya lo fui haciendo particular, pero lo felicito. Muy buenas producciones hicieron, ¿sí? Hoy volvió, ¿sí? El Milton... el Milton de las primeras clases, ¿sí? Y vamos a escuchar un pequeño tema antes de meternos en Agustín de Hipona, ¿sí? Me parece que es interesante para analizar la temática que vamos a abordar. Nosotros ya vamos a salir del mundo antiguo y vamos a meternos en esta Edad Media. Ustedes lo habrán visto con el texto de Rapisardi, ¿sí? De Agustín de Hipona, y ya nos vamos a meter en esa Edad Media, ya vamos a salir del pensamiento de la idea de Platón, ya vamos a salir de las clasificaciones de Aristóteles, vamos a salir del mundo antiguo y nos vamos a meter en la Edad Media. Y en la Edad Media va a reinar sobre todo la figura de quién. ¿Desde dónde va a estar centrado toda la producción del pensamiento? De Dios. Estás afilado, ¿eh? Estás como, estoy para jugar un preguntado, dice Bautista. No ha dejado que prenda el micrófono, además. Bien, va a estar centrado en la figura de Dios. Vamos a tener que en la Edad Media, ¿cuántos años duró la Edad Media? Vamos, preguntado. Siglos. A tanto no llegó. Sí. Ay, ¿puede ser 10 siglos? ¿Eh? ¿Puede ser 10 siglos? 4 milenios. ¿10 siglos? ¿Cuánto tiene un siglo? Profe, ¿tiene algo que ver con la invención del papel o la imprenta? ¿Algo así? Perdón, te escucho muy débil. A ver, ¿tiene algo que ver con la invención de la imprenta? No. La invención de la imprenta lo que va a permitir, sí, es la difusión de los libros, pero ¿cuántos años duró la Edad Media? 500 años. 1000 años, 10 siglos. 10 siglos. ¿Pasó? 500 años duró la Edad Media. ¿Sí? ¿Les puedo recomendar una película que no van a ver? Porque no me hacen caso. Yo les recomiendo banda de películas para ver y nadie me hace caso. Miren, si pueden leer el libro mejor, ¿no? Pero
como me dijeron, no, profe, me dio un texto de 94 páginas y me dio ansiedad para leerlo para el jueves. Perdón, Cristian, yo te quiero, vos sabés que te quiero. Además, porta la voz del grupo, eso es lo bueno de Cristian, es el portavoz oficial. A todos le deben decir, che, Cristian, decir al profesor, ¿sí? Que no, que leamos la mitad del texto, no todo el texto, y va Cristian, el embanderado de los humildes, como tiene una foto de atrás de Eva, y dice, profesor, por favor, haga leer menos, que tenemos mucha tarea. Está bien, alguien tiene que cumplir esa función, ¿o no, Cristian? En verdad es En el nombre de la rosa, es un texto de Umberto Eco. Pero hay una película. Hay una película que para mí es fundamental para comprender la Edad Media, ¿sí? Que se llama En el nombre de la rosa. Está en YouTube, la pueden ver, ¿sí? Y ahí vamos a comprender básicamente cómo es el pensamiento, ¿sí? De la Edad Media. Obviamente, como decía, recién Bautista... No lo escuché. Lo puse en el chat, En el nombre de la rosa. Bien, ¿vieron que sirve la secundaria? ¿Vieron que ustedes dicen, profesor, hinchabolas, que me hace ver En el nombre de la rosa, una película del año del pedo? ¿Para qué sirve esto? ¿Vieron que sirve? Bien por ese profesor que le hizo ver En el nombre de la rosa. Bueno, ahora, los que vieron la película, vayan a leer el libro. En el nombre de la rosa es una radiografía fundamental, ¿sí? Es una radiografía fundamental de la sociedad estamental, ¿sí? Dividida en estamentos de la Edad Media, ¿sí? Donde el rey era representante de Dios en la tierra. Pero básicamente, en esta Edad Media, ¿y por qué nos vamos a situar acá? Porque Agustín de Hipona, ¿sí? Está en la Edad Media y está pensando teológicamente sus categorías de pensamiento en esta Edad Media, donde Dios va a ser el centro y el fundamento de la sociedad. Dios se transforma en el fundamento de la sociedad. Toda esa sociedad se va a explicar a través de la figura de Dios. Ya hablamos del amor, empezamos hablando de la amistad también, o la otra vez se hablaba de la amistad, o con Aristóteles les van a ver un poco la amistad. Y hoy nos toca el asunto de Dios. Y ustedes saben que el asunto de Dios en filosofía es complejo. La filosofía y Dios parece no ir de la mano, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Para Agustín, sí. Agustín tomó parte de Platón, Aristóteles. Hizo una mezcolanza, ¿no? Bien, pero pará, no vayamos, olvidémonos de Agustín por un segundo. ¿Qué pensaríamos? ¿Filosofía y Dios van de la mano? Profe, en los comienzos No. Descartes tomaba a Dios como un fundamento de sus cosas. Pero, por ejemplo, en algo que dice Aristóteles con el primer motor inmóvil, ¿sí? ¿Se acuerdan del primer motor inmóvil? Sí, sí. Este que se supone que era... Le toqué el punto débil. Al hombre que Sí, tiene el sí, sí. tatuaje, al hombre que tiene el tatuaje de Platón y Aristóteles. Me acuerdo porque decía lo de... perdón, que estamos hablando todos juntos. Que decía, o sea, se dice que era como Dios, pero en realidad no Dios como la personificación que tenemos ahora, necesariamente. Obviamente que no es el Dios cristiano, pero Claro. ¿qué pasa con el primer motor inmóvil? ¿Qué dice ahí Aristóteles? ¿Qué dice con el primer motor inmóvil? A ver, ¿cuál es la tesis a la que arriba Aristóteles con el primer motor inmóvil? ¿Bauti? Dale. Claro, sí, a ver, si te tatuaste a Platón y Aristóteles, al menos tenés que manejar a Platón y Aristóteles. No, ¿sí? no. Lo tenés que manejar bien. O sea, Dale, si te porque gusta si chapear, no, dale. claro, te gusta No chapear. me acuerdo bien lo de la escala de la naturaleza. Sí me acuerdo hasta ahora los niveles, pero el motor inmóvil no me lo acuerdo. Sé que era como algo lo superior lo que uno intentaba llegar a ser o algo por el estilo.
pero no recuerdo bien cuál era Bien. o sea, En las características. verdad, Aristóteles le va a decir lo siguiente con el primer motor inmóvil. Es una fuerza creadora que no necesita ser creada. Porque ¿cuál es el dilema? Y me remonto a Karl Jasper, y ustedes lo vieron en primer año a Jasper, ¿no? Sí. En filosofía, ¿todos se acuerdan de Jasper? Sí, profe. ¿No? Sí, ¿no? Blanco, negro. Que lo vimos, sí, pero que me acuerde. Ah, bueno, pero pará, algo se tiene que acordar. Jasper decía que una de las formas en que podemos saber que existe la filosofía es las preguntas que se hacen los niños, ¿no? Generalmente los niños se hacen preguntas como del estilo, ¿sí? De si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Podemos arribar a esa primera pregunta, que es existencial. La filosofía, ¿no? Nosotros hacemos filosofía política, esta materia de teoría política, pero en verdad es filosofía política, ustedes lo saben, ¿sí? Estamos viendo filosofía en su sentido más pleno, y la pregunta por Dios no es ajena a la filosofía, ¿sí? La pregunta por Dios, negando su existencia o reafirmándola, está presente en la filosofía, ¿sí? ¿Quién creó a Dios? Bueno, si Dios creó al mundo, ¿quién creó a Dios? A ver, ningún cristiano, ningún evangelista que toque puertas hoy acá. Particularmente... No tenemos que hablar de Perón. Ah, si hablamos de Perón y de kirchnerismo, Platón, ahí salen todos a defenderlo. Platón, bueno, defiendan a Dios Platón ahora. planteaba de que el origen de todo era Dios. O sea, no era que alguien creó a Dios, sino que justamente el conocimiento y la sabiduría se lograba alcanzar si se llegaba hacia ese supremo. Bien, y Aristóteles además, con esta idea del primer motor inmóvil, dice, bueno, evidentemente tiene que haber una fuerza que haya creado el universo, creadora, que no necesite ser creado. Por eso inmóvil. Algo que está inmóvil, pero que produce el movimiento del orden de todas las demás cosas. Y ustedes pueden estar en contra de Aristóteles, pero la pensaste. Al menos le decimos eso a Aristóteles, ¿sí? Che, la pensaste, ¿eh? La pensaste, guachín. Profe, es el que, perdón que interrumpa, ¿no? Pero no recuerdo bien, y no sé si es de Aristóteles necesariamente, pero es que se piensa a sí mismo porque es como un ente todopoderoso, algo así, ¿no es? O sea, que es como, se piensa a sí mismo. Y fíjense que esa categoría de un ser todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que todo lo ve, está presente ¿en dónde? ¿En el pensamiento de quién? Del cristianismo, ¿o no? Del cristianismo, pero sobre todo, ¿quién empezó con eso? ¿Quién nos metió en este lío? ¿Qué autor estamos viendo? Agustín. Agustín nos metió en todo este lío. Él es el primero que en ese libro de las confesiones, ¿sí? Las confesiones en verdad es un relato de cómo él se convirtió a la religión cristiana. El tipo iba buscando explicaciones, ¿sí? Iba a través del mundo buscando una explicación de cómo encontrar la verdad, ¿sí? Y le preocupaba el tema de estas dicotomías entre la maldad, ¿sí? Y el bien, entre el mal y el bien, ¿sí? Y no encontraba respuestas en ningún lado. Hasta que tiene una especie de epifanía. En verdad él conoce a Ambrosio, ¿sí? Después se dirige a Italia, conoce a Ambrosio, ¿no? Y viene caminando por las calles de Italia y hoy podríamos decir la flashea, pero en verdad el término correcto y académico es tiene una epifanía, ¿sí? ¿Saben lo que es una epifanía? Una revelación. Tiene una revelación. Tiene una revelación, se le revela, ¿sí? Y escucha, ¿sí? Que un niño está cantando. Miren qué lindo que es todo esto. Un niño está cantando desde un balcón y le dice algo así como que la verdad está en el texto que está leyendo. Y él venía leyendo la Biblia. Y ahí tiene una epifanía y dice, ah, listo, acá encontré la explicación de todo, que está en Dios. Rafael se ríe como diciendo, ¿qué habrá consumido? ¿Qué hongo habrá consumido? ¿Sí? Agustín de Hipona. Incluso para explicar esa historia o el por qué, también es un relato de decir que justo había un chico que estaba cantando. Es todo como muy... Pero ¿nunca tuvieron una epifanía? ¿Nunca tuvieron una epifanía?
No me confundan epifanía con un déjà vu. No, profe, pero necesitaría una epifanía. Una epifanía que te diga, che, ¿para dónde va a apuntar tu vida? ¿No? Más o menos. La verdad que sí, necesito Ir caminando por la catedral de Viedma y que de repente esté cantando un nene y que te diga, che, loco, bueno, dale, va a andar por acá. Nah, bueno, pero si están estudiando ciencias políticas, va re bien encaminado su camino. Esperemos. ¿Ustedes tuvieron una epifanía así, como diciendo, estaban escuchando el cantorreo de un niño y dijo, che, no, la verdad, andá a estudiar al Comahue Ciencias Políticas? ¿No? ¿Ninguno? Bueno. No, hasta el momento no. Yo, o sea, tipo, no sé si necesariamente epifanía, pero sí como encontrarle una resolución a un problema que pensaba que no le podía encontrar de la nada así, sí me ha pasado. Bueno, pero a mí, por ejemplo, yo no sé si tuve epifanía, pero me ha pasado eso de decir, después que me han ocurrido cosas y que yo dije, no, esto se dio tal circunstancia y posibilitó tales otras. Es medio epifánico eso, ¿no? Es una epifanía también. Yo lo pienso de esa manera. No sé, hablábamos clases anteriores de la idea del destino, ¿no? Bueno, yo una predestinación social, espero que no, porque estaríamos, la verdad, una cuestión medio distópica. A un razonamiento más científico, digamos desde una óptica más aristotélica, porque fue su razonamiento que lo llevó a asociar y a encontrar una la verdad en explicación. Dios. Claro, en el caso de Agustín de Hipona, lo encontró en Dios, ¿no? Pero bueno, evidentemente todos tienen un suceso al cual, sí, después le resulta como una manifestación o una revelación del orden de lo divino, ¿no? Pienso en esto, no me acuerdo dónde lo leía precisamente, pero lo había leído en alguien, de toda esa gente, por ejemplo, que sufrió un accidente el día anterior a que se derrumben las Torres Gemelas. O llegaron 30 minutos más tarde y se salvaron. Che, vamos a sacar un préstamo al Santander. ¿No dice eso la propaganda del Santander? No, el francés era. Qué culepe, ¿sí? Te salvaste por un pelín. Bueno, andá a sacar un préstamo. Profe. ¿Cómo es el capitalismo? Piensen en esto porque no es... O sea, lo que ustedes están pensando que es una pelotudez que dijo el profesor, no es tan así. No es tan pelotudez. ¿Por qué? Porque el capitalismo... Pero pará, Cristian. El capitalismo se apropia de esta idea, ¿no? De la revelación, de lo epifánico, de la cuestión del destino, del salvarse, y hace una propaganda. Bueno, te salvaste de pedo, loco. Dale, vení. ¿Cuánto estás esperando para sacar un préstamo y endeudarte, no? Bueno, nada. Dale, Cristian, sí. No, que entré en una gran conflictividad con las 45 páginas que leímos. Está muy bueno el texto, me re gustó esto de que terminando ciertos tramos de unas páginas, hace preguntas para que uno vaya viendo si le va quedando lo que va leyendo. Eso está bárbaro. Pero respecto a todo el planteamiento que hace y poniéndose inclusive entrando en conflicto con otros que él los llama sectarios, yo no sé quién es más sectario, si Agustín no es más sectario que a estos que él menciona como sectarios, pero sin embargo yo me hago una simple pregunta: si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tantos pobres? ¿Y por qué hay tanta desigualdad? Bien, vamos a pegarle a Dios, ¿sí? Hoy nos ponemos los guantes filosóficos y vamos a matar a Dios como buenos nietzscheanos, ¿sí? Que somos, vamos a matar a Dios y decir, bueno, Dios murió. Yo me acuerdo de algo más
cercano a lo que veníamos hablando con el tema de Nietzsche y de la muerte de Dios, de algo que dice Primo Levi. Primo Levi tiene un libro que se llama Si esto es un hombre, que se lo recomiendo, ¿sí? Y dice, después de Auschwitz es imposible pensar en un Dios bueno. Después de los campos de concentración, después del exterminio nazi, después de ese siglo XX signado por la destrucción, olvídense de la idea de pensar en un Dios. ¿Dónde estaba Dios en los centros clandestinos de detención en la dictadura cívico-eclesiástica empresarial militar? ¿Dónde estaba Dios? ¿No? Un poco lo que dice Cristian. No, nos ocurre. Sí. Mucho no puedo participar porque estoy trabajando, pero ¿no lo justifican todo eso, por ejemplo, los cristianos en el libre albedrío? Bueno, Bien. ¿dónde estaba el libre albedrío? Bien, obvio. Lo que va a introducir el cristianismo es la idea de libertad, y ahí la va a complejizar. Pero fíjense que en el texto también de Flavio Rapisardi, ¿sí? Que obviamente es un poco lo que dice Cristian, yo no le voy a decir que es el texto más divertido de leer, o el texto más divertido que hayamos leído, ¿sí? Después de haber leído a Gambaro, después de haber leído a Butler, obviamente te encontrás con este texto de Rapisardi, después de haber leído Aristóteles en Macondo y decís, ¡apa! ¡Qué textito, ¡Qué textito este! Pero sirve para pensar, ¿sí? El fundamento de una sociedad, y en cómo Dios se va a transformar en el fundamento y la explicación esa sociedad. Y cómo además va a justificar un orden natural de cosas. Por ejemplo, esta idea de la carne. Fíjense que en las primeras partes del texto de Rapisardi hay toda una explicación de por qué hay que llevar virgen al matrimonio. Bautista, advertencia para usted, ¿sí? Ya que me trata usted, tenés que llegar virgen al matrimonio. Y además, ¿por qué es importante llegar virgen al matrimonio? ¿No? ¿Y por qué es importante? Y esta explicación, en verdad, la toma Rapisardi, pero la está tomando de Agustín de Hipona. Y en definitiva, Agustín de Hipona va a ser, y así anótenlo, el que va a construir los cimientos del cristianismo. El que va, ¿sí?, a desarrollar una teoría conjugando a los autores como Platón, como Aristóteles, ¿sí?, y desarrollando una teoría cristiana que se va a volver hegemónica, que se va a volver la explicación de todo el mundo. A partir de este momento, todo se va a explicar a través de Dios. Después viene la peste negra y nos hace joraca, ¿no? Nos hace miércoles, nos hace... Después me tratan de usted y tienen razón, porque digo joraca, digo miércoles, ¿no? Pero después viene la peste negra, ¿sí? Arrasa con un cuarto de la población del mundo y la gente se empieza a preguntar, che, ¿dónde estaba el Dios cristiano, bienhechor, benévolo, omnipresente, que nos dejó morir acá como ratas? Y ahí empezamos a entrar en lo que es la modernidad capitalista. Pero igual, está bien, matamos a Dios, ¿bien? Pero no se crean que esa ausencia de centralidad, que después es ocupada por el hombre, que después es ocupada por la razón en la modernidad, ¿sí?, no deja de ser o transformarse en una barbarie, y esto lo van a trabajar autores como Adorno, como Horkheimer, con la Escuela de Frankfurt, ¿sí? La idea de la razón, de la modernidad capitalista, y se van a preguntar, ¿sí? Se van a preguntar por esta idea, ¿sí?, y cuestionar esta idea del ocaso del individuo y del sistema de producción de tipo capitalista. ¿Bien? Ese lugar de Dios es reemplazado después. Pero bueno, a partir de ahora va a ser explicado, o va a explicarse, ¿sí?, a través de la figura de la teología, la figura de este Dios cristiano. Bien, dicho todo esto, les paso, ¿sí?, un pequeño video con el que pensaba empezar la clase, pero al final nos fuimos discutiendo sobre Dios, que ahora lo retomamos, ¿sí? Quiero que escuchen esta canción. Sí, Bárbara. Perdón, antes de que pase el video, es un aporte chiquito. Con esto que decía de que Dios va siendo reemplazado y eso, en un libro, Darío Zeta
dice que esto de que se lo va reemplazando y eso, creo que en filosofía en 11 frases, es porque el hombre necesita como pensarse en relación a un otro, como a un más allá, a diferencia de un más acá. Y él va pensando como a Dios, como tan otro, tan diferente del ser humano, que es como que ni siquiera se lo puede pensar de determinada manera, que si lo pudiéramos pensar y conceptualizarlo y decir, bueno, Dios es esto, es como que dejaría de ser Dios porque dejaría de ser diferente. Todo lo que sabemos sobre Dios, o todo lo que plantea cualquier autor, está como siempre planteado desde acá. Aunque hablemos de algo de allá, está siempre de este lado. Bueno, que Agustín plantea eso también en las páginas que teníamos que leer, profe, cuando él habla de que dice, cita que en partes de la Biblia Dios llama a que tenemos que amar a los otros como uno se ama a sí mismo. Dice, él cita cuando los discípulos comienzan a disputarse quién iba a ser el mejor discípulo después de que desaparezca Jesús. Y bueno, y él dice de que Dios los reprende con esto, diciéndoles, para ser el número uno, para ser el mejor, tienen que servir a los demás, tienen que aprender a ser servidores. Sí, sí, está implícito esto, de la idea del amor al prójimo, ¿no? Me quedo con lo que decía Bárbara también, excelente el aporte, excelente esta idea de reemplazo, ¿sí? Del reemplazo de la figura de Dios a la figura, por ejemplo, del dinero, de lo mercantil. Hoy es el Dios dinero, el que rige el mundo, ¿no? Pienso, ¿no? Pero, o la virtualidad, ¿sí? Remonto a algo del filósofo Carlos Solari, que dice Dios es digital, ¿no? En cuanto a esto del dinero... En el año 2000. Carlos Solari, estoy hablando del indio Solari, ¿sí? Para que nadie diga, che, ¿de qué filósofo está hablando el profesor? Estoy siendo irónico, estoy hablando de Carlos Solari, el cantante del fundamentalista del aire acondicionado, ex cantante de Patricio Rey y sus redonditos ricota. Bárbara, sí. Que esto del dinero se piensa desde poner la mano invisible del mercado como algo que los humanos no controlan, que está así, como si fuera un dios. Sí, pero después podemos hablar sobre esa idea, sobre cómo el hombre creó un sistema, ideó un sistema, como el sistema de producción capitalista, y liberó fuerzas que no puede controlar, ¿sí? Como el aprendiz de brujo. No sé si alguien vio el aprendiz de brujo de Disney. En Disney, que se pone el gorro del maestro y tiene que llevar un aljibe con agua y hace un hechizo y convierte, ¿sí?, a las escobas en su servidor, pero las empieza a multiplicar y termina inundando toda la casa. Bueno, un poco una metáfora con el sistema de producción capitalista, ¿no? Bien, ¿me dejan pasar el audio? Pedía por favor. ¿Vieron? Ahora, ¿por qué no estaban tan activos con las normas APA, APA. Las normas APA. Cuestionar a Dios. Está para... Bien, vamos a escuchar este pequeño tema musical y seguimos con el debate, ¿sí? Seguimos profundizando Agustín de Hipona. Contradicción, veneno para la razón, sinceridad, pariente fiel de la verdad, agua y aceite son en el terreno de la discusión, se llevan mal como el azúcar y la sal.
como un artista ingrato. Cuerdas de nylon para una Fender Strato. Si vas a chocar, mejor bajar un cambio. Odio y rencor, veneno para el pensador, imparcialidad, madre de la objetividad, agua y aceite son en el terreno de la discusión, se llevan mal como los tópicos y el mar, como un libro prohibido. Un franciscano con la Biblia en una mano y en la otra un libro de Platón. La fe contra la razón. La sensación de darle rienda suelta al corazón sin una previa vuelta, de tuerca que ponga el freno de mano, así pones llegar entero al mano a mano con la vida. El día a día. La realidad que tiene el que flashea, la otra realidad es más fea, pero es de verdad. Agua y aceite son en el terreno de la discusión, se llevan mal como la eterna infinita lucha entre el bien y el mal, como un saxo alegre, como un millón de acordes en un fogón, sin poder captar la atención de aquel que tenga corazón. La realidad que tiene el que flashea, la otra realidad es más fea, pero es verdad. ¿Y cómo hacer para juzgar correctamente? Con el 96% de la gente ya es suficiente. Más que suficiente. Bueno, ¿qué les pareció el tema? ¿Pudieron encontrar el sentido? No sé, Rafa dice, no sé, la estoy pensando. Todo pasó muy rápido. Y la parte donde habla lo de Platón y tener la Biblia en la mano, tipo, bastante ilustrativa, digamos. Bien, entonces, sí, iba por eso, ¿no? La contradicción, en verdad, ¿saben lo que es carpe diem? ¿Alguien sabe lo que es carpe diem? El significado en latín. Vivir como el momento, ¿no? Vivir cada instante como si fuera el último. Es así, muchacho. ¿Sí? Eso es lo que significa carpe diem, ¿sí? Pero para mí no hay tal contradicción. Y el que ha mostrado que no hay tal contradicción es Agustín de Hipona. ¿Por qué? Porque recurre a los neoplatónicos, ¿sí? A Platón, como decía bien que
Aristóteles y desarrolla sus teorías y desarrolla esta visión de Dios. Cuando la religión se pone a desarrollar filosofía, eso recibe el nombre de... ¿Teología? Bien, Bautista. Teología, ¿sí? Es un teólogo. San Agustín es un teólogo. Va a estudiar la Biblia, ¿sí? Y no solamente va a estudiar la Biblia, sino va a decir cómo podemos encontrarle una explicación, entre comillas, racional, ¿sí? A esta idea del bien, a esta idea de la verdad que estaba presente en la filosofía antigua, en Platón, en Aristóteles, y anexarla a las lecturas, ¿sí? De la Biblia. Y desarrolla un monstruo teórico, desarrolla un Frankenstein teórico que se hace hegemónico, ¿sí? Y que durante 500 años hasta la peste negra va a ser el pensamiento dogmático y hegemónico de la época. 500 años. Imagínense si la iglesia no lo iba a nombrar santo, pero que le va a construir templos si es posible. Fue el intelectual de la Iglesia Católica. Fue el que le dio el soporte y el sustento a la teología, el sustento teórico y filosófico, a un pensamiento que después se va a volver hegemónico. Aún hoy. Por más de que acá digamos que no creemos en Dios, ¿en dónde estaba Dios cuando ocurrió lo de Auschwitz? Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta, o las encuestas en Latinoamérica van a dar, ¿sí? Más del 70% de la población es creyente, ¿sí? Sí, profesor, tenemos, por ejemplo, el fin de semana un cura en Santa Fe que, o sea, puede la policía impedir una misa y los sacó corriendo con la cruz, digamos, o sea, no cumpliendo el DNU presidencial, que hasta las 6 de la tarde no puedes, y no puedes hacer reuniones tampoco. Estaban haciendo una misa, digamos, el poder de la iglesia para que, primero, pasar por arriba de un DNU, segundo, para que la gente concurra y después para echar a la policía, digamos, con la cruz en la mano, digamos. Ni hablar con otras situaciones que han pasado, por ejemplo, fue la institución más férrea contra la legalización del aborto. Bueno, sí, pero ojo, porque a mí me parece de que está bien, obviamente que todos le vamos a tirar piedra a la iglesia, porque desde la dictadura cívico-militar y su apoyo a la mayoría de los genocidas en adelante es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, desde el proceso de colonización, ¿sí? Y el proceso de evangelización de los pueblos originarios en adelante, es muy difícil, ¿no? Comulgar, volviendo a esta idea de Agustín de Hipona, ¿sí? Con la Iglesia Católica. Ahora. Ojo, porque dentro de la misma Iglesia Católica, sobre todo en los 70, hubo una corriente de pensamiento que llamó la teología de la liberación, ¿sí? O el Concilio Vaticano II, que trató de unir, ¿sí? Esta idea de que Jesús era el primer comunista, ¿sí? Y luchó por la liberación de Latinoamérica. Y hay una producción teológica, ¿sí? Y cristiana con una versión de favorecer, ¿sí? O estar del lado de los oprimidos y no de los opresores. Entonces, los famosos curas villeros serían. Los famosos curas villeros hoy, ¿sí? Los famosos curas villeros hoy. Entonces, ojo, porque dentro de la iglesia obviamente que nos vamos a encontrar con las altas estructuras jerárquicas, eclesiásticas, que obviamente son fuertemente ortodoxas, pero yo creo que si vos hablás con un cura villero, o que hablás con alguien que está más cercano al pueblo, a los oprimidos y no a los opresores, vas a encontrar una visión de Jesús, una visión de las enseñanzas o de las encíclicas que tiene que ver más que nada con esta idea de pensar un Jesús como el primer comunista, ¿sí? Fíjense, o sea, la misma figura de Jesús puede dar cuenta de que él estaba del lado siempre de los oprimidos. Jesús sacó a latigazos, ¿sí? A comerciantes
por estar lucrando en el templo del Señor. Y nosotros que pensamos, ¿no? De la cuestión de la violencia y un Jesús benévolo con Agustín de Hipona, sacó a latigazos, lo sacó a latigazos. ¿Qué hacen comerciando en un lugar sagrado? Entonces, después está la cuestión hermenéutica, a eso voy, ¿no? La interpretación que también le podemos hacer de esta idea de Jesús, ahí te dejo, Julio, y pensar también del lado de que estaba del lado de los enfermos, de los menos favorecidos, impidió que una mujer sea apedrada en la época, ¿sí? Y dijo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, una mujer que era prostituta, estaba del lado de los pobres, de los leprosos, ¿sí? Ojo, porque después es una interpretación, obviamente que después contra el discurso hegemónico y con el poder que ha ejercido la Iglesia Católica desde sus esferas más altas, uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Pero la teología y la filosofía, a diferencia de lo que dicen las pastillas del abuelo, que es una contradicción, no lo es. No lo es para nada. ¿Sí? Y hay otro autor que se llama Walter Benjamin, que él es judío, y que une filosofía y teología y hace un análisis maravilloso y una crítica al progreso y al sistema capitalista que es muy bello en unas tesis que se llaman tesis para la filosofía de la historia, ¿sí? Entonces, no descartemos tampoco la teología, ¿sí? Porque como se puede utilizar como soporte para oprimir, como justificativo y como instrumento de dominación el soporte eclesiástico y la lectura o la visión de la Iglesia desde un rol más hegemónico, como pensaba Gramsci, también puede utilizarse a la teología como resistencia de los pueblos. Y ha sido utilizada, digo. Para pensar, no estoy diciendo que hay que casarse con una versión u otra. No es que soy Agustín de Hipona tampoco. Yo quiero Perdón que estaba Julio. Julio iba a decir algo. Y después sí te doy la palabra a vos. No, por ahí en consonancia a lo que venías diciendo vos, esto que también aparece en los memes cuando dice y agarró el pan y lo repartió entre los pobres y gritándole populista, que aparecen los memes siempre en Semana Santa y digamos, nada, también está esa otra parte, pero bueno, particularmente fui a la iglesia todos los domingos hasta los 20 años y de repente me di cuenta que no. Y bueno, nada, bautizado, comulgado y demás, y tengo a mi vieja que cuando hablo de algunas cuestiones de la iglesia me saca a escobazos, pero bueno. No, y por ahí los curas de Villera también que los ves en la tele, porque no tengo la posibilidad de verlos en persona, y están vestidos, digamos, como trabajadores, o sea, no están de punta en blanco, no están con todas sus, como por ahí lo ves en las catedrales y demás, y parecen un trabajador más, no sé, esas contradicciones que tiene por ahí esa corriente de la iglesia que está bueno. Pero por supuesto que está buena y hay que unirlos. O sea, ¿saben cuál es nuestro error? Como para pensar la resistencia y cómo generar alternativas contrahegemónicas al sistema capitalista, que somos sectarios. Volvemos a esta idea de Agustín. A Agustín no le importó mucho de decir agarremos y transformemos un Frankenstein para volverlo hegemónico desde un punto de vista teórico, para utilizarlo como un soporte, ¿sí? Ahora, nosotros sí, pensamos, no, estos son de la iglesia, nos separamos. Pero hay que aglutinar, la idea es aglutinar una masa lo que de dice oprimidos. en el texto también. Obvio, pero la idea, obviamente, ya lo dijo, en verdad no lo dijo nunca, pero ya está expresado en el pensamiento de Maquiavelo hace cuánto tiempo, y ya nos introducimos en Maquiavelo de paso. Divide y reinarás. Nunca lo dijo, pero bueno, se deduce un poco del pensamiento del príncipe. Obviamente, si nos dividen, pero hay que traerlo, hay que traer a los curas villeros. Si no, uno no puede estar en contra de un cura villero. ¿Sí? Hay una película que se llama El crimen del padre Amaro, ¿sí? Si quieren, véanla, muy interesante, y que también tiene que ver con esta historia
de cómo dentro de la Iglesia Católica también podemos encontrar sectores contradictorios, en tensión, ¿sí? Bueno, nada, un poco para eso, ¿no? Para pensar la figura de Dios. Obviamente que nosotros cuando nos encontramos con filosofía o las primeras materias en la universidad nos transformamos en ateos totales. y bueno, también está bien cuestionar la figura de Dios, ¿sí? Pero también hay que pensar en que como ha sido utilizada la Iglesia como un soporte, en términos gramscianos, ¿no? Lo pienso, en términos de Gramsci, desde el cual se ejerce la hegemonía como un instrumento de dominación de clase, nosotros también podemos valernos de esos mismos instrumentos para hacer un instrumento de resistencia y propuestas contrahegemónicas al capitalismo o al sistema en sí. Lo tiro como una línea, ¿sí? No quiere decir que sea así, pero es una línea. Cristian, perdón, ibas a decir algo. No, nada, citar lo que mencionó Bárbara cuando habló de Darío, considero que es un poco torpe, tal vez, tratar de darle una personalidad, una forma a la teología. La teología no tiene forma. Y lo que vos estabas diciendo de que, y lo que dijimos de que Agustín trató de ensamblar, meterlo de Platón, Aristóteles, y de ahí sacar lo que después, hoy tal vez es en Roma, la iglesia, con Francisco como papa, pero considero, bueno, acá en Neuquén tenemos a Jaime de Nevares, un cura que en ese tiempo se puso la camiseta, y yo considero de que en realidad, y en eso sí tomo a Agustín de Hiponas, cuando habla del prójimo, cuando habla del otro, de servir al otro, considero y asocio a lo que vos decís, de que nos juntemos, pero no pensando tal vez en la teología o buscando nombres o buscando títulos. Obviamente en ese sentido yo respeto a compañeros, compañeras, compañeros que creen en Dios, lo respeto. Considero de que hay mucha gente, vi un video de Darío que le pregunta a la gente si alguna vez tuvo esto que vos preguntabas, una epifanía, alguna revelación de Dios, y tal vez hay personas que han tenido tipo de vivencias de esas, son respetables, que uno no las haya tenido, bueno, es otra cosa, pero remarco esto que decía Bárbara de que planteaba Darío Stanraiver, que tratamos de buscar en otro aquello que por ahí no tenemos nosotros, y es por eso que se crea la personalidad del Dios, ese otro que no va a tomar un cuerpo físico, o se lo encuentra un poco más distante, más lejos, pero que a la vez está cerca de lo espiritual, ¿no? Profesor, yo quería hacer una consulta de San Agustín. Él busca reconciliar la fe y la razón, entonces, ¿no? Porque yo leí como una Exacto. frase que decía, cree para entender, entiende para creer. Bien, perfecto, sí. Esa frase que dicen ahora nos sirve mucho para ilustrar lo que intenta hacer. Trata de conjugar fe y razón. No hay una contradicción para San Agustín, ¿sí? Y fue muy hábil en no ver ninguna contradicción, porque dijo, esto de la filosofía me sirve a mí para fundamentar la idea de un Dios cristiano como verdad absoluta y revelada. Bien, ese es el pensamiento de San Agustín. ¿Bárbara? Ay, no sé desactivarlo o no. Claro, él lo que hace igual, aunque no encuentre contradicción, no pone igual antes la fe que la razón. O sea, como dice como que la razón ilumina a la fe, pero para el entendimiento primero es necesario creer, es necesaria la fe antes que la razón. Sí, sí, no es el cogito
Bueno, después obviamente esto lo va a tomar Descartes, ¿sí? Obviamente que está asociado al método de la duda, el cogito cartesiano, de ubicar a la razón, pero básicamente, más allá de que una vaya antes, que es la fe y que tenés razón en eso, sobre todo lo interesante de esto es analizar cómo montó todo un aparato teológico, ¿sí? Filosófico, para dar cuenta de la existencia de un Dios, que además está en todos lados. Además, cuando vos vas leyendo, yo dije, es el gran hermano, porque dice, ojo, no vas a tener relaciones extramaritales, no vas a tener relaciones sin casarte porque Dios te está viendo. Yo dije, la puta madre. Las cosas que ha visto Dios, dije yo. Si Dios ve todo. Hay una, no sé, les voy a decir algo muy viejo quizá, pero había muchas veces en las casas de personas cristianas, y yo lo he visto, una figura de que vos entrabas, muy panóptica, volviendo a eso que a Bautista le encanta citar el panóptico de Foucault, que vos entrabas a la casa y según dónde te pongas en el lugar de la casa, los ojos de un Jesús te miraban. No sé si alguien recuerda eso, pero es terrible, ¿no? Es terrible que haya una presencia, que vos te corrías por un costado y Jesús corría a los ojos y te miraba. Bueno, es esta idea, ¿no? De la vigilancia, del control. Después Foucault, obviamente, va a tomar esta categoría teológica y de todo el soporte para analizar el poder y para hacer una síntesis en su pensamiento del poder pastoral, ¿sí? De la idea del rebaño, de cómo se ejerce el poder, ¿sí? Y él va a denominar a ese poder pastoral, ¿sí? Pensando en la idea de la confesión también, esto de confesar mis secretos, piensen eso, ¿no? Es terrible, ¿no? La palabra, ¿no? La palabra, y después, bueno, el soporte que utilizó toda la Edad Media para utilizar a la estructura eclesiástica como el clero para tener privilegios, no pagar impuestos, cobrar por el perdón de los pecados y el diezmo. Pero todo ese soporte del diezmo es posible por un andamiaje teórico. ¿Se entiende? O sea, es lo mismo que con Hobbes, Locke, Rousseau. Sin los teóricos del justnaturalismo, del liberalismo económico, no hay Revolución Francesa, no hay modernidad. La teoría está más implicada en la realidad de lo que nosotros creemos. A eso voy, a eso es mi idea central y quiero que quede clara, ¿sí? De por sí, que sin el andamiaje teórico, sin aquellos intelectuales que fundamenten el orden social, no hay orden social. Siempre hay teóricos detrás, ¿sí? Siempre hay filósofos detrás de la justificación de la realidad y de un orden social que deviene natural, como en la idea de las sociedades teocéntricas o centradas en Dios. Bueno, queridos estudiantes, queridos y queridas estudiantes, ¿algo más? Si no, paso a tomar asistencia. Después también algo que me llamó la atención es de que este grupo donde él fue y que estudió y que de ahí encontró, digamos, una comunión o empezó a tomar los senderos de la búsqueda de Dios, después se pone, o sea, se levanta en contra, digamos. Eso también me llamaba un poco la atención. Igual trataba de hacerlo lo más diplomático posible cuando los reprendía, lo hacía de una manera bastante diplomática. Sí, sí, pero el problema es que el tipo no encontraba una explicación que lo convenza. Hasta que tuvo la epifanía esa, no lo convencía absolutamente nada. Después de la epifanía parece que ahí cambió su vida y dijo, bueno, y tuve una revelación
ya sé qué quiero de mi vida, voy a seguir mi vocación. Bueno, yo soy medio viejo, Cristian, capaz que lo conoce, no sé quién más tengan mi edad, van a conocer esa canción, ¿no? Bueno, eso el tipo tuvo una epifanía. Para los chicos que son más jóvenes y más de la generación millennial, centennial, no sé qué son, la flashó. Vieron qué inclusivo que soy. Pienso en ambas generaciones. Bueno, por mí me parece que Agustín de Hipona hoy con esta clase ha quedado cerrado, ¿sí? Se cierra Agustín de Hipona. Podemos empezar ya con la clase que viene con Maquiavelo. Interesante, Maquiavelo, para pensar el poder sobre todo. Bien. Profe. Sí. Sabe que pensé que iba a asociar esto con el conflicto que está habiendo en la Franja de Gaza, yo por ahí empiezo a tratar de imaginar cómo va a entablar la clase y eso, y pensé que lo iba a relacionar con esto. Pero la verdad es que la clase fue una pedorrada. No, bueno, lo que pasa es que el conflicto de Gaza, los judíos, lo que pasa es que los deja fuera los judíos, Agustín de Hipona, ¿eh? No lo incorpora en esta idea ahí del sectarismo. habla del tema de la salvación, inclusive dice, empieza a referir del tema de la salvación, si los últimos van a ser este sitio en África donde él encontró esa comunión con Dios, y después refiere del pueblo de Israel, pero sí, es como que ahí dice, pero si entonces no ha sido salvado todo el pueblo, ¿cómo puede ser que encontremos a Dios? Hace como una disyuntiva ahí. Sí, a mí al respecto lo decís entre el conflicto de Israel y Palestina, lo que me parece terrible es que un pueblo que ha vagado históricamente, ¿sí? en el desierto, que ha sido exiliado de Egipto, que ha sido perseguido históricamente, ¿sí? Y que fue enviado a campos de concentración y exterminio en el siglo XX, hoy esté recurriendo a la misma matriz de violencia para dar muerte a los palestinos. Es imperdonable. Yo no encuentro otro calificativo. Para mí es imperdonable lo que hace Israel. Pero, yo no sé si no es de hoy, algún compañero, compañera judío, pero yo en Buenos Aires, antes de trabajar en el hospital, trabajé en un laboratorio de fotos que eran judíos, plus color, y era impresionante cómo yo salía medio atormentado del laboratorio de fotos, porque es impresionante cómo nos denigraban, o sea, y yo trabajaba con un compañero que vivía en provincia de Buenos Aires, otro que vivía ahí en Capital, estaba alquilando también, pero era como que la dueña se llama Norma, y ella como que cada vez que te llamaba para evaluarte cómo habías hecho las fotografías y las miraba así, como que te ponía en una situación así tan terrible. Yo pasé muy malos tratos hasta que en un momento me cansé, porque yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 7 de la tarde y llegaba a mi casa y llegaba destrozado. Sentía como que había tenido una tensión en el día de trabajo que me superaba, hasta que un día agarré, la llamé y... Bueno, pero pará. Perdón que te interrumpa, pero no le pongamos la condición de judío a la explotación tampoco. Digo, no todos los judíos son explotadores, ¿no? Pero a mí lo que más me llama esto que vos decís, por ejemplo, sí, del pueblo.
O sea, teniendo esa situación que hayan vivido, nunca había tenido relación Sí, con personas de esta es un cuerpo, perdón, es un pueblo que fue perseguido y exterminado y ahora extermina a otro. Eso es lo que a uno le cuesta razonar desde un punto de vista lógico. Está bien, después podremos decir el Estado de Israel y no el pueblo de Israel, y está bien que haya esa observación, ¿sí? Pero podemos decir la alianza entre Israel y Estados Unidos, bueno, pero podremos analizar, pero la verdad que si realmente nos ponemos a analizar Israel y Palestina hoy, vamos a salir a las 10 de la noche, no sé, es un tema muy complejo, no es de ahora, en verdad es una... Palestina se lo promete Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial a cambio de apoyo a la comunidad judía. La comunidad judía apoya a Gran Bretaña y Gran Bretaña dice, bueno, nosotros si logramos ser vencedores le damos un territorio a ustedes que están vagando por el mundo. Y después con el tema de la Segunda Guerra Mundial hay un exilio masivo hacia Palestina y constantemente desde esa época en adelante han ido ocupando cada vez más el territorio de Palestina hasta cercarlos a la Franja de Gaza y de reducirlos a la nada. No, por ahí Bueno. en el libro Latina en Shock de Naomi Klein, que habla de lo económico de Israel, digamos, por ahí está, si se quiere, hay una explicación a esto que decías vos de la violencia, digamos, cómo a partir del desarrollo de tecnología en esa defensa es como crecen económicamente, digamos, y a la vez están creando armas para atacar, es así. Perseguidos, exterminados por los nazis, utilizando métodos nazis. Ya. Bien, paso a tomar la asistencia, después continuamos. Alarcón, José Luciano. Presente, profe. Rolando, Asín. Presente, profe. Wanda. Benítez, Rafa. ¿Estás ahí? Bautista. Julio. Emilio. Cáceres, ¿estás ahí? Atiel Nieves. Cabrera Maya está ahí. Melanie. Anabela, perdón, ¿estás ahí? Sí, acá. Lisa, ¿estás ahí? Nora, ¿estás ahí? Díaz, Hernán. Tumpe, María. Acá. Escobar. Maxi, ¿estás ahí? Lucía, Belén. Presente, profe. Ludmila. Ariadna. Lara, Luciana. Mancilla, Flavia. Presente. Juan Ignacio. Sí, profe, presente. Moya, Nora. Presente. Paz, Irma. Buenas noches, acá presente. Bueno, buenas noches. Paz, Irma, ya está. Rodríguez, Bárbara. Profe, Bárbara se conectó. Sí. Juan Pablo, Tello. Se tuvo que desconectar. Avisó recién. Bailao, Javier. Tripailao, Javier. Ahí puso presente, profe. Ah, bien, bien, bien. Vergara, Francisco. Francisco. Bueno. A ver si queda alguien más. No. A mí no me nombró Del Conte Melina, pero vi que nombró dos Noras. Pero A ver, Del Conte, pero tú estabas presente, Del Conte. Del Conte Melina. Dígame Sí, está Melina, presente. no Nora, porque si no nos confundimos con la compañera. ¿Cómo?
Dígame Melina, para que no nos confundamos. Bien, bien. ¿Para qué Porque entonces? nunca digo presente. Sí, igual tenés presente en todas las clases menos en una. Bien. Ahí te borro el Nora, así no nos confundimos. Perdón, ¿eh? No, está bien. Bueno, estimados, siendo las 20 horas, podemos dejar aquí. Después le envío los trabajos y para la próxima clase vamos a ver a Maquiavelo, ¿sí? El príncipe. Les paso el texto también. Profe, sorteo. Bueno, ¿leemos sí, Cristian. el resto de Agustín? Para mí, por ahora, ustedes léanlo, pero para mí, o sea, volver a hacer una segunda clase de Agustín no tiene sentido. Vamos a avanzar porque, o sea, dentro de poco finaliza este cuatrimestre, ¿sí? Y vamos a tratar de terminar con los autores, con Maquiavelo y con Tomás Moro. Ahí sí vamos a leer todo el texto, no hay tutías, ¿sí? Todo el texto del Príncipe, todo el texto de Utopía, de Tomás Moro, y vamos a contraponer los autores, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chao, chao.